Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y muchas sonrisas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque el tema que les traigo es explosivo. Y digo explosivo porque involucra corazones rotos, secretos, drama y por supuesto, a uno de los galanes más queridos de la televisión turca, Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando por ahí, un chisme que ha encendido las redes sociales y que, sinceramente, a mí me dejó con la boca abierta la primera vez que lo escuché. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, mi sueño de familia roto por culpa de otro. ¿Quién fue? Sorpréndete. Y sí, la frase mi sueño de familia roto suena dramática, pero créanme, hay mucho trasfondo en esta historia. Vamos a desglosarla, a analizarla y a tratar de entender qué pudo haber pasado. Para los que son nuevos en el canal, les doy la bienvenida. Aquí nos encanta el mundo del entretenimiento, los chismes de farándula, las series turcas, las películas, y sobre todo, nos encanta hablar de ellos. Así que si les gusta este tipo de contenido, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán algo interesante y entretenido por aquí. Y como siempre digo, sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus impresiones al final del vídeo. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin, para quienes no lo conocen, es un actor turco increíblemente talentoso y guapo que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocido por su carisma, su talento actoral y por supuesto, por su atractiva apariencia. Su fama internacional llegó con la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla con la talentosísima Hande Erçel. Y aunque la serie fue un éxito rotundo, lo que realmente captó la atención de todos fue la química innegable entre Kerem y Hande, que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Los fans enloquecían con cada foto, cada vídeo, cada gesto de cariño. Parecían estar hechos el uno para el otro. Compartían viajes, celebraciones y se mostraban felices y enamorados. La posibilidad de que formaran una familia juntos era algo que muchos fans soñaban. Veíamos a Kerem en entrevistas hablar de su deseo de ser padre, de formar una familia, de la importancia que le daba al amor y al compromiso. Y Hande, por su parte, parecía compartir esa misma ilusión. Todo era perfecto, o eso parecía. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo las cosas no siempre son lo que parecen. Y lamentablemente la historia de Kerem y Hande no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, de distanciamiento. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las apariciones públicas se espaciaron y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de muchos: Kerem y Hande habían terminado su relación. La ruptura fue, como era de esperarse, un tema de conversación muy popular. Se especuló sobre las razones, se intentó descifrar qué había salido mal. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el mi sueño de familia roto por culpa de otro. Los rumores, las especulaciones y los chismes apuntaban a la existencia de una tercera persona, alguien que supuestamente habría interferido en la relación. Es importante aclarar que todo esto es, en gran medida, especulación. No hay pruebas contundentes de que esto sea completamente cierto, pero la información que ha circulado es bastante consistente. Y aquí es donde entra en juego el otro en cuestión. Y señoras y señores, prepárense porque el nombre que se menciona con más frecuencia en esta historia es Isla Fidan. Isla Fidan es una actriz turca con una trayectoria destacada, conocida por su trabajo en diferentes producciones televisivas y cinematográficas. Si bien no es tan mediática como Kerem o Hande, es una figura respetada en la industria. Los rumores sobre su involucramiento en la ruptura comenzaron a circular poco después de que se confirmara la separación de Kerem y Hande. Se decía que Kerem e Isla habían estado coqueteando durante el rodaje de un proyecto en el que ambos participaron, y que esta cercanía habría provocado tensiones en la relación de Kerem y Hande. La información que circuló fue variada y en muchos casos contradictoria. Algunos medios afirmaban que Kerem e Isla habían tenido una aventura, otros que simplemente se habían acercado a nivel profesional. Lo cierto es que a pesar de que no hay evidencia concluyente, la posibilidad de una infidelidad siempre estuvo sobre la mesa. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de debates y de acusaciones.
Los fans de Ande evidentemente mostraron su desaprobación, mientras que los seguidores de Kerem intentaron defenderlo. Es importante recordar que en estas situaciones es muy difícil saber la verdad. El mundo del espectáculo es muy hermético y las fuentes de información suelen ser poco fiables. Es común que se filtren datos erróneos o manipulados y que se creen historias sensacionalistas para generar más atención. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la consistencia de la información que se divulgó le dan credibilidad a la historia. Además, hay que tener en cuenta el impacto emocional que una ruptura amorosa puede tener en la vida de una persona. Kerem, como mencioné antes, parecía tener muy claro su deseo de formar una familia. La ruptura con Ande, que parecía la persona ideal para compartir ese sueño, debió haber sido muy dolorosa. Si además esa ruptura se produjo por la intervención de una tercera persona, el dolor se multiplica. En este contexto, la frase "mi sueño de familia roto" cobra un significado aún más profundo. No solo se refiere a la pérdida de una relación amorosa, sino también a la frustración de un proyecto de vida que en ese momento parecía muy cercano. La posibilidad de tener hijos, de construir un hogar, de compartir una vida en pareja, se ve truncada por una situación inesperada. Y eso, amigos, es algo que puede marcar a una persona para siempre. Pero, ¿qué pasó realmente entre Kerem e Isla? ¿Hubo algo más allá de una simple amistad? La verdad, probablemente nunca la sabremos con certeza. Ni Kerem ni Isla han confirmado ni negado los rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado pronunciarse públicamente sobre el tema. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones y la curiosidad del público. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura con Ande, Kerem ha sido relacionado con otras mujeres, pero ninguna relación ha prosperado. Parece estar enfocado en su carrera profesional, en sus proyectos y en su desarrollo personal. Y aunque no ha descartado la posibilidad de formar una familia en el futuro, por el momento parece estar disfrutando de su soltería. Por otro lado, Ande Erçel también ha rehecho su vida. Actualmente mantiene una relación con el actor Hakan Sabank. Y aunque no se sabe si ella y Kerem mantienen algún tipo de contacto, lo cierto es que ambos han seguido caminos diferentes. La historia de Kerem y Ande y los rumores sobre la supuesta intervención de Isla Fidan nos dejan varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerdan que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras, las relaciones y las emociones pueden ser mucho más complejas de lo que se muestra en público. En segundo lugar, nos demuestran que las rupturas amorosas pueden ser muy dolorosas y que, en ocasiones, pueden estar motivadas por factores inesperados. Y finalmente nos enseñan que la vida sigue, que hay que seguir adelante y que, a pesar de los obstáculos, siempre hay nuevas oportunidades para ser feliz. Es importante ser respetuosos con la vida privada de las personas. Si bien es normal sentir curiosidad por la vida de las celebridades, no debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Evitemos las especulaciones, los juicios y las acusaciones infundadas. En lugar de eso, enfoquémonos en disfrutar de su trabajo, en admirar su talento y en desearles lo mejor en sus vidas. En el caso de Kerem Bürsin, creo que es un actor excepcional y que merece todo el éxito que está cosechando. Espero que encuentre la felicidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y aunque el tema de su relación con Ande y los rumores sobre Isla Fidan siempre generarán controversia, lo importante es recordar que cada persona tiene su propia historia y que debemos respetarla. En resumen, lo que hemos analizado hoy es la supuesta historia de cómo el sueño de familia de Kerem Bürsin se habría visto afectado por una tercera persona, en este caso, Isla Fidan. Hemos hablado sobre los rumores, las especulaciones y la falta de pruebas concluyentes. Hemos analizado el impacto emocional que una ruptura amorosa puede tener en la vida de una persona y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás. Hemos visto que, aunque no sabemos la verdad absoluta, la historia sigue generando interés y debate. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Isla Fidan fue la causa de la ruptura? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. No olviden dejar un like a este vídeo si les gustó, me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares,
con todos los que les guste el chisme del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Os vemos en el próximo. Chao.